Hoy hemos empezado esto a las 5:30, lo cual es ya una falta de disciplina. Tenemos que empezar las cosas puntual. La política también significa disciplina, y si no hay disciplina, tampoco hay política. Así que vamos a procurar puntualidad en el futuro. Lo que tiñe el campo político es el ejercicio del poder. ¿Qué es el poder? Porque ahí se cifra todo. Si yo doy una cierta definición, descripción equivocada, y esa descripción equivocada no es que me lo den en una clase, me lo dan en la práctica, que va un diputado con su portafolio, y viene un joven detrás que es su secretario, y entonces es un aprendiz de político y viene atrás. No es lo mismo si ese miembro del partido, un diputado, está vestido con la última moda de un traje que cuesta $1.000.000, que si está vestido como un obrero, no es lo mismo. Y entonces el secretario o el joven que va detrás va a estar vestido como el otro. Y no porque se lo haya dicho, sino simplemente porque lo imita. Quiere decir entonces que uno va imitando la definición de poder que tiene aquel que ejerce el poder. Y no es teoría, es práctica, lo veo como. Entonces muchas veces yo me río un poco. Va un diputado vestido, pero como se debe en la moda, con ropa costosa saliendo de un buen auto, y el joven ahí que va aprendiendo a ser político es lo mismo que el otro, vestido también de corbata, muy serio, que sale del auto de su jefe, que tiene un portafolio y ya está imitando al otro. Ejerce una manera imitativa del poder de aquel que está allí. Y escucha sus conversaciones, ve lo que hace y lo va a ir imitando. Quiere decir que diga o no diga, muestra en su conducta la manera de comprender el poder. Miren, casi todos los teóricos políticos de la modernidad, voy a decir, desde el siglo XVI casi hasta ahora, pero sobre todo del siglo XVII de Europa y aún de América Latina y aún de México en alguna escuela de política, creen que el poder es dominación. O es decir, tiene poder el que domina y tiene obedientes. Si no a nadie le obedece, pues no tiene poder. Y por lo tanto, el poder de alguna manera lo ejerce en contra del pueblo. Porque a su vez hasta la izquierda piensa que ese Estado en manos de la burguesía domina al pueblo, que es muchas veces explotado, pero lo domina. Y lo domina por la propaganda, por el encubrir sus propuestas, por muchos mecanismos que ya vamos a ir viendo. Es decir, se entiende que el ejercicio del poder es una cierta dominación ante obedientes. Poder es dominación ante obedientes. Esta es la definición del más grande sociólogo hoy en boga, gran científico alemán, se llama Max Weber. Lo apunto no para que se recuerden, pero por ponerlo. Max Weber. Max Weber dice que el poder es una dominación legítima ante obedientes. Si hay gente que me obedece, yo tengo poder. Con una definición así, la política no puede ser un noble oficio, porque entonces la política es dominación. Y esa es la visión corriente de la política. Es alguien que tiene poder,
que llega a su escritorio de presidente municipal y entonces golpea la puerta, la mesa, y dice: yo soy aquí el presidente y yo soy el poder. Y entonces la gente tiene que respetarlo y tratarlo como en la ley de Herodes, ¿se acuerdan? Esa ley de Herodes es todo un tratado. ¿Se acuerdan que el presidente municipal nadie le hacía caso? Ni la jefa del prostíbulo, ni nadie. El pobre estaba con un complejo de inferioridad. Entonces fue a ver a su maestro de política. No sé si se acuerdan la película. ¿Cuántos han visto la película? Bueno, casi todos. Y se acuerdan entonces que el maestro de política le dice: lo que hay que hacer como presidente, hay que cumplir con la Constitución. Y le da un libro enorme, ¿no? Y el otro agarra el libro y dice: ¿qué será esto? Porque ni la había leído, pero lo pone abajo el brazo. Pero dice: con esto no hago nada. Y entonces se le ocurre y le dice a su maestro de política: bueno, está bien, hay que hacer cumplir la Constitución, de la cual ni tenía idea, pero ¿cómo hago para que la cumplan? ¿Se acuerdan lo que hace? Abre el escritorio y saca un revólver y se lo da. Y aquel pobre presidente municipal, que nunca había agarrado un revólver, medio miedoso lo agarra, se lo pone en la cintura y le dice: hasta luego, y se va. Y entonces dice: ¿qué me dijo este hombre? No entendí nada. Me dio una Constitución que no conozco y el revólver que no sé manejar. Y se volvió al pueblo. ¿Se acuerdan? Y vino la jefa del prostíbulo y lo trató como siempre: hijo de no sé cuánto, y ta. Y entonces él, siempre humillado, dijo: hacha, tengo revólver. Sacó el revólver, ¡pum!, un tiro al aire. La señora dijo: hacha, ahora hay que respetarlo. Empezó a ejercer el poder como dominación. Eso es lo que le había dicho el maestro de política. Y con el revólver, hermano, empezó ahora a todo el mundo ponerlo a su disposición y a cobrar por todo, y se enriqueció y se corrompió, y sigue la película. Es una concepción del poder como dominación. En esa película se critica justamente eso. No, me gustaría hacer una descripción de lo que es el poder, y esto es fundamental. Sería como ver otro panorama. Y esto no viene del sur, de los pueblos originarios, en este caso maya. De Chiapas nos viene una expresión que es la siguiente. Dicen: nos llegó a nosotros una palabra democracia, pero entendimos que esa democracia se ejerce cuando los que mandan mandando. O es decir, los que ejercen el poder dominan y mandan a la gente. Una definición de poder. Pero dicen los solchiles chapanecos: pero entre nosotros los que mandan obedeciendo. ¡Wow! Yo conozco de filosofía política desde los griegos y antes que ellos, entre los chinos, y me he dedicado 40 años a actividad política y nunca había escuchado una tan profunda definición. Los que mandan obedeciendo. Veremos qué significa eso. Pero ya no es el poder como dominación, sino el poder como obediencia. Y entonces el que llega a la mesa de su presidencia municipal ya no golpea la mesa y dice: yo soy el presidente, sino que abre la puerta y le dice a la gente: ¿qué necesitan?
hay que ser obediente a lo que la gente necesita, porque el poder es responder a lo que la gente necesita. Y ahí sí, la gente enseguida dice, hacha, este sí, este es uno de los míos, en este hombre yo confío, en esta mujer, porque no viene a enriquecerse, no viene a mandar, viene a decir, compañeros, yo estoy aquí para servirles. Y recordando la frase de Marx, para que sean felices. No yo, ustedes y yo con ustedes. Pero no yo solo, sino con ustedes. Entonces de pronto entendí que era una nueva definición del poder teórica, de validez universal. En México, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en la China o en Japón. Y el librito este, aunque ustedes no crean, está traducido al inglés, al alemán, en francés, en italiano y en muchas lenguas. Y se está leyendo. Es otra concepción del poder. El que es autoridad está al servicio. Y se lo ve inmediatamente desde la manera que agarra la mano a la gente y se confunde con ellos. Voy a definir ese poder. Ese poder tiene 3 características. Yo diría filosóficamente 3 determinaciones, pero 3 componentes. Lo voy a pensar de la siguiente manera. 1, 2, 3. Primer aspecto. Esto es la esencia de la política, Todo lo demás va a ser consecuencia. El que conciba el poder de esta manera tiene otra concepción del poder. Y entonces sí podrá ser un político honesto. Y la política no solo es noble o es sagrada, sino que les aseguro que es fácil. Es fácil tener éxito en la política, pero si uno sabe cómo proceder. La primera es el contenido del poder. El poder es fuerza. Fuerza. Si yo tengo fuerza para mover este pupitre, tengo poder de hacerlo. Si soy paralítico y no puedo, pues no puedo. El poder como poder. El verbo como sustantivo. Puedo porque tengo poder de fuerza. ¿De dónde viene la fuerza del poder? Viene de lo que voy a llamar voluntad de vida. Y aquí habría que quedarse muy tranquilo a pensarlo en grupo. Esto se lo dijo a un solcil y lo entiende, a un zapoteco y lo entiende rápido, a un azteca, pero se lo digo a un político y no entiende nada, porque ese ya está deformado. Pero en cambio el pueblo, el originario, sabe de dónde viene la fuerza del poder. Viene de una voluntad de vida. Extraña formulación. Voluntad de vida. Mire, todo parte en la política de que somos seres vivos. Miren qué cosa más simple. Somos seres vivos. Obvio. Con eso que me ha dicho, nada. He dicho ya todo. ¿Qué hace un vivo? Come. Si no come se muere de hambre. Lo hace una ameba, que es una célula, lo hace una planta y lo hace un animal. Los animales comen. Si yo no como, me muero. Porque soy viviente. ¿Por qué? Porque gasto energía en el proceso metabólico de la vida, y si no repongo la energía, me muero. Yo bebo. ¿Y por qué bebo? Y porque soy con 90 y tantos % agua, así que si no bebo me deshidrato, y si me deshidrato en el desierto me muero.
necesito un vestido. ¿Por qué? Porque tengo temperatura y cuando es mucho la temperatura me tengo que proteger del calor, pero cuando es muy poca me tengo que poner para guardar mi temperatura, porque soy un ser que tengo que protegerme ante la naturaleza y por lo tanto tengo que tener una casa para que me proteja, pero también soy un ser vivo porque sé cómo vivir, pero esto no lo he inventado yo, sino miles de años de la humanidad que la recibo en la civilización y en la tradición y en la cultura. Quiere decir que porque soy viviente debo tener mi cultura y mi lengua y mis tradiciones para saber quién soy. Comer, beber, tener un traje, tener una casa, tener una buena educación y otras cositas más. Es lo que se necesita para ser feliz. Pero además para ser humano, es el fin de la política. Da de comer al hambriento, decía un mito egipcio hace 5.000 años. Les voy a contar el mito, es muy interesante. Un mito es un relato racional en base a símbolos. Un mito no es un cuentito para niños, es una racionalización. Y en Egipto había un dios que se llamaba Osiris, el cual era el dios de la resurrección, porque los egipcios creían en que los muertos resucitaban, como creen también muchos en México. Y debo decir que el viernes pasado ha muerto mi hermana mayor. Estaba en Bahía y gracias a la tecnología de Bahía de Brasil hoy estoy dando esta clase, pero estoy un tanto apesadumbrado todavía porque veo el rostro de mi hermana que dejó de vivir. Entonces estas cosas que digo pues las vive cada uno y es importante. Pero miren qué interesante. Osiris le pregunta al muerto, como lo hacían los dioses aztecas, pero también los cristianos, ¿qué hiciste de bien para merecer la resurrección? Yo no estoy afirmando que exista, estoy afirmando de que hay un mito que decía esto. Y entonces el muerto dice: merezco la resurrección porque soy bueno, justo. Di de comer al hambriento, di de beber al sediento, le di un vestido al desnudo y una barca al peregrino, porque en el Egipto hay un río grande que se llama el Nilo, y si usted no tiene una barca, pues se ahoga porque el Nilo es muy grande. Miren qué cosas le respondió. Era bueno porque había dado de comer, de beber, un vestido, una barca. Otro, 30 siglos después, el fundador del cristianismo va a decir, le dio una casa. Y Engels, en El origen de la familia, amigo de Marx, va a decir, las 4 necesidades fundamentales del ser humano es comer, beber, vestir y habitar en una casa. Y ese es un criterio ético. ¿Por qué? Porque haciendo eso vivo. Podríamos quedar todo el curso y les podría hablar de la vida. Nuestros pueblos originarios, aztecas, mayas, tienen a la vida como fundamento. Nosotros ya en la ciudad nos olvidamos que estamos vivos y solamente enfrentamos la vida cuando nos estamos por morir y en lo posible que pase rápido, así ni siquiera pensamos en ello. Voluntad de vida significa querer vivir. Y nosotros tenemos un instinto primario, pero también la racionalidad misma, por luchar, quedar en vida. Miren, cuando torturan a una persona, por ejemplo, le agarran la cabeza en los pelos, lo meten en un tonel de agua y al pobre o la pobre ya no puede respirar, pero patalea y quiere zafarse de esta tortura. ¿Por qué? Porque lucha para vivir. O decir, no nos dejamos morir tan rápido. El poder como fuerza es la fuerza del vivir de una comunidad política. Eso es lo que le da la fuerza
Miren, por ejemplo, Irak, un país con la mitad de habitantes de México, el poderoso país de Estados Unidos con un ejército gigantesco de 150,000 soldados, entró una aviación terrible y después de 2 semanas ocuparon Irak y Bush llegó a Bagdad y dijo, hemos vencido. Hace 5 años. Y ahora están saliendo como un perro con la cola entre las patas vencidos. ¿Qué pasó? No pudieron vencer a un pobre pueblo, a un pueblito que es la mitad de México. ¿Qué pasó? El ejército más grande de la tierra no pudo vencerlos. Tenían voluntad de vida. Y cuando un pueblo tiene voluntad de vida, no lo pueden hacer desaparecer. Y se rompieron los dientes los norteamericanos en Irak. ¿No es así? Y ahora quieren ver cómo salir, porque ya han dado tantos líos que ya no saben qué hacer. Ese es un pueblo que tiene voluntad de vivir. ¿Se entiende algo? Esa es la fuerza del poder. Pero entonces no es el gobernante, ni el Estado, ni nada. La sede del poder es el pueblo. Como dice la Constitución en el artículo 39, pero no porque lo diga la Constitución, sino porque es la realidad. El pueblo es la sede del poder. Esto es todo el curso. Y lo que vamos a ver es cómo eso se cumple. Es decir, que la sede del poder es el pueblo. Y la primer determinación de un pueblo es tener una voluntad de vida. Cuando un pueblo pierde la voluntad de vida y se acostumbra a ser dominado, es un pueblo que hay que despertar. Está dormido. Y que no duerma demasiado, porque puede desaparecer. Y nos puede tocar, porque hay pueblos en la historia que han desaparecido, porque no tuvieron voluntad de vida, porque las élites le sacaron a ese pueblo esa voluntad. Y entonces, por eso pierden poder, pero el poder lo tiene el pueblo, no lo tiene el Estado. Y entonces, miren, ya nomás una pequeña conclusión. Comunidades de las montañas, de Guerrero, asaltados por bandidos y por la droga, se quiere defender y hacer, pues, gente que los proteja, elegido por el pueblo. Viene el ejército, la policía federal, estatal, municipal, y dicen, wow, esto es contra la soberanía de que haya una policía de la gente. ¿Es falta la soberanía o la soberanía solo reside en el pueblo? ¿Cuál es la soberana? ¿Estas fuerzas que surgen del pueblo o esas fuerzas que surgen del Estado que se arroga la soberanía contra la soberanía del pueblo? Vamos a verlo despacito, pero teóricamente y bien fundado, no así nomás rapidito, hay que pensarlo. Por eso se necesita la teoría. Hay algunos políticos, buenos políticos, gran contacto con el pueblo, que temen a la teoría, porque la teoría es absurda, es abstracta y no habla de lo real. Ustedes verán que la clase que voy a dar habla de la realidad. Y por lo tanto la teoría me permite entender mejor lo que está pasando. Y sin esa teoría no tengo claridad. Entonces uno dice, es verdad, la policía es legal, pero esta gente tiene su defensa propia, las policías comunitarias. ¡Upa! Hay como 2 autoridades. Claro, ¿y cuál es la legítima? Hay que tener un poco de teoría para decir la legítima viene del pueblo. Y además son algunas de esas comunidades anteriores al Estado mexicano,
porque estaban antes de la conquista, porque eran pueblos originarios a los que los españoles conquistaron, así que estaban antes del Estado, estaban antes de los ejércitos y antes de los policías, ya estaban ahí las comunidades. Entonces, miren, ustedes van a ver, la teoría no es pura teoría, es comprensión de lo real. Primer aspecto, entonces, el poder es la voluntad de vida de un pueblo. Y cuando esa voluntad no se ejerce, porque el pueblo está confundido por la propaganda, la televisión, tantas noticias contradictorias, y al fin no sabe lo que pasa. Y entonces dice, no, yo no voto porque todos están podridos y como la política está corrompida, yo no me meto en política. ¡Apa! No te metes en política, entonces la vas a sufrir. Y después vas a ser más pobre y vas a decir, soy más pobre, pero ¿por qué eres más pobre? Y porque no te metiste en política. Tendrías que haber apoyado a los honestos. Tenemos que formar una generación honesta que gobierne en favor de la felicidad de un pueblo. No son palabritas, son conductas que el político tiene que adoptar como contenido de su vida. Y eso se juega en la juventud, pero no en 4 o 5 años, sino cuando se tiene 70 años, puede decir, siempre fue fiel a esta vocación de servicio a la voluntad de un pueblo. Primera determinación del poder es la voluntad de querer vivir de un pueblo, que es la fuerza que arrastra todo lo demás. Claro que, como digo, puede estar dormida, puede estar confundida esa voluntad y hay que revivarla, hay que darle luz para que funcione. Segundo, pero si cada uno tiene voluntad de vida y cada uno tira para su lado, pues no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay fuerza. Dicen los chinos, si en medio de una calle hay una piedra grande y hay que sacarla porque no se puede pasar, pero le ponen sogas para sacarlo y cada uno tira para su lado, la piedra sigue en el medio, porque la fuerza de uno contradice la de otro. Hay que ponerse de acuerdo. Ese es el momento de la racionalidad de la política. La política no es emoción solo. Sí, es voluntad, es querer, es amor, es comprometerse, pero es racionalidad. ¿Qué significa? Discutamos un poco. ¿Queremos sacar la piedra? ¿Para qué lado? Bueno, para este lado. No, yo no, porque aquí tengo mi casa, no puedo. Bueno, entonces la sacamos para acá. Discutimos, nos ponemos de acuerdo. Y ahora todos tiramos y sacamos la piedra y la ponemos ahí. El acuerdo es el momento racional de la política. Es el consenso. Eso, hecho sistema, se va a llamar la democracia. Pero no la liberal. No la que nos imponen y ni hablan. La democracia no tiene que ver con lo que estamos viviendo. Eso no es democracia. Eso es representación corrompida. La democracia es otra cosa, veremos, pero es la institucionalización de los consensos. Y entonces, la voluntad de vida, cuando es consensual, ahí es donde tiene fuerza. Porque entonces decimos, todos vamos a hacer algo. Y entonces ya empieza a funcionar. Mire, von Clausewitz, un gran teórico de la guerra, Karl von Clausewitz, etcétera, en 1831 escribió un tratado, el más famoso, sobre la guerra. Y habla de la estrategia. Y la estrategia agresiva primero, cómo un país organiza su ejército y choca contra otro. Primer libro. Pero el segundo libro, él dice, la estrategia propiamente dicha es la estrategia defensiva, no la que ataca.
Estados Unidos atacó Irak. Era una estrategia ofensiva. Había que poner 150.000 soldados, los puso. Poner portaaviones, los puso. Los aviones los puso. Hizo añicos a Irak, la hizo. Pero no la venció. Le falló la estrategia. ¿Por qué? Porque hay otra estrategia, la defensiva. Y miren qué interesante, Clausewitz estudió la estrategia defensiva del pueblo español en 1808, cuando Napoleón invadió a España, a la península, porque Napoleón, para ir a Portugal, que estaba en alianza con Inglaterra, le pidió permiso al rey Fernando, que era un cobarde, y entonces el rey Fernando le dio permiso a Napoleón pasar por España, y luego ¿qué pasó? Se quedó y ocupó España. Y empezó la resistencia. Y el pueblo español se levantó contra el mejor ejército moderno, que era el napoleónico, que tenía 250.000 soldados en España, y lo hizo añico, y se tuvieron que retirar. El pueblo. Pero no hay ni una historia de ese acontecimiento, porque no hay ningún líder conocido que lo haya hecho la resistencia. Era el pueblo que fue terminando con las fuerzas napoleónicas y lo liquidó, como ahora el pueblo de Irak ha hecho con Estados Unidos. Cuando un pueblo tiene consenso, tiene un poder gigantesco. ¿Por qué no han destruido Cuba? ¿No hubiera sido más fácil tirar unas bombas que en Irak, que están lejos? ¿Por qué no destruyeron Cuba? Bueno, primero porque había muchos cubanos en Florida, pero después porque destruir un país, pues no es una victoria, se llama una victoria pírrica, porque Pirro, un rey en la época antigua, se defendió contra un ataque, pero usó tal fuerza para defenderse que terminó por extinguirse y cayó el reinado. Eso se llama una victoria pírrica. Bueno, hubiera sido eso entrar en Cuba, porque cada manzana de Cuba iba a ser defendida por el pueblo, iba a ser una carnicería y una gran, matanza también de soldados americanos. No atacaron Cuba, había el consenso de defenderse. Entonces, segunda constitución del poder, el consenso del pueblo. Claro, un pueblo dividido pierde poder, y si yo lo divido, menos. Y si yo opongo entre ellos y creo enemistades, el pueblo termina por luchar entre sí en una guerra civil y no logra salir de donde está. Tiene que haber voluntad de vida más consenso, y el consenso se gana con razones. Es un momento racional de la política, de la negociación, pero no puras negociaciones maquiavélicas en favor de un grupo o en favor de un salario que ganan los representantes, como nos ha pasado con la izquierda en México, que al fin vendieron la izquierda por ocupar puestos, porque los anteriores, bien que se corrompieron, tomando tajadas del poder y distribuyéndose salarios y cuestiones secundarias, migajas que caían de la mesa de los poderosos, y se acabó la oposición en México. En favor de la felicidad, y esto tiene un nivel económico, tiene un nivel cultural que hay que atacar, y también siempre desde el consenso, que vamos a ver que es el tema de la participación, pero no una participación así nomás, voluntaria y politizada, una participación institucional que no existe. Entonces, eso supone otro tipo de Estado. Entonces, habrá que pensar como posibilidad un cambio de la definición de poder, de política y de Estado moderno. Tenemos que ir más allá de la modernidad europea, en que nos colocó como colonia, que seguimos siendo colonia.
y ahora más que nunca somos colonia. Políticamente cumplimos las consignas del imperio. Le estamos vendiendo primero el Golfo, aguas profundas. Ahora estamos vendiendo el petróleo en tierra. Y las transnacionales que fueran expulsados del país por Cárdenas vuelven y se van a apropiar de nuestro subsuelo y del petróleo y del gas y de las minas en manos de los canadienses. Y cuidado, esos bienes no son públicos ni son privados, son comunes del pueblo. Vamos a ver eso. Una cosa son bienes en manos del Estado, y eso es lo público. Otro son los bienes en manos de privados, y eso es la propiedad privada. Y otros bienes son comunes, y esos son del pueblo. Y el petróleo nuestro no es del Estado, es del pueblo. Y el Estado lo está privatizando, robándole al pueblo. Y entonces hay que ver qué es el Estado. Muchas cosas vamos a tener que ver. Vamos a ver todo un sistema político, cómo funciona. Es muy complejo, porque estamos en el fundamento. Yo diría que si se entiende lo que he dicho, todo cambia. Porque a su vez me falta la tesis fundamental. La sede, la única sede, miren lo que voy a decir, la única sede, lugar del poder es el pueblo, no el Estado. El Estado no es soberano, el soberano es el pueblo. El Estado es una supraestructura desde una constitución que debió hacerla el pueblo como poder constituyente, pero desde su propio poder. O es decir, el pueblo es el poder instituyente del poder constituyente que hace una constitución y que funda el Estado, pero debajo del Estado del pueblo. No puede entonces el Estado decir: voy a eliminar a una policía comunal en nombre de la soberanía del Estado. No, señor, usted tiene que estar obediente a la soberanía del pueblo. Se hubiese arreglado rápido todo el problema de Guerrero si la policía y el ejército hubiese apoyado a las policías comunitarias, apoyándolas en terminar rápidamente con la droga y los bandidos, y después sí entonces retirarse. No lo hicieron, los desarmaron, los metieron presos. ¿Cómo está la cosa? Peor que antes. ¿Lo lograron? No lograron nada. ¿Y lo van a lograr? Nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no cuentan con el pueblo. Es una supraestructura. Esto es de cajón. Esto es evidente. Hay que tener ninguna teoría para decir lo contrario. Pero es en nombre de la soberanía del Estado que se mete preso a una comandante de la policía que la comunidad eligió, y la metieron preso y luego se fue del país porque si no la matan. Esos son los héroes, pero los dejamos fuera y nos quedamos pues como estamos. Todo parte entonces ahora desde el pueblo, que por ahora voy a llamar comunidad política. Pueblo lo precisaré más adelante. La comunidad política es el actor colectivo de la política. Los individuos actúan dentro de la comunidad política. Y esta es la única sede del poder. Por lo tanto, el poder no se toma. Vamos a tomar el poder. No, no lo puede tomar. Es el pueblo el poder. Lo tiene el pueblo. Usted puede
debilitar el poder del pueblo o acrecentar, y luego hacer un poder como dominación ante la debilidad del poder del pueblo. Pero lo que ha tomado no es el poder. La Revolución Francesa tomó la Bastilla, que era una prisión. Sí, se tomó una institución, pero no se puede tomar el poder. El poder reside en el pueblo, y el único que tiene el poder es el pueblo, y no se puede tomar. Se da en el pueblo o se debilita, pero ahí está el poder. A eso le voy a llamar de una manera técnica con una palabra latina, potentia. Pero piensen ustedes simplemente en potencia. 20 caballos de fuerza, la potencia de un motor. Bueno, eso es el poder, es la potencia. Como fuerza, pero también como posibilidad. Lo que está en potencia para llegar al acto. El pueblo es la única sede de la potencia. Esta va a crear instituciones, y le voy a llamar potestas, en latín, que es poder, pero con otra palabra. Las instituciones, ya vamos a hablar cuáles, y el Estado es la mayor de todas. Si yo tengo una concepción del poder obediencial, el representante, entonces, tiene un poder delegado, no propio. El pueblo le delega su poder delegado, pero él debe estar atento a las necesidades del pueblo y por lo tanto obediente a esas necesidades. Si necesita algo, tengo que escuchar esa protesta y cumplirla. Entonces, el que ejerce el poder, ejerce, no el que tiene ni es la sede, ejerce representativamente el poder, es obediente a las necesidades. Eso sería la política como debiera ser. Como es muchas veces de facto o en buena parte, el que ejerce la institución, presidente, diputado, juez, policía, barrendero, o sea, hay muchas funciones. También el barrendero tiene autoridad, porque es parte de la función. Se cree sede del poder. Yo soy el Estado. Mire, en el archivo de Indias, que estaban todos los documentos de la colonia y de México, el rey de España, allá desde 1492, firmaba, y yo veía esas cartas y decía, qué bárbaro este. Él ponía en sus reales cédulas, como firma, no ponía Felipe II, Carlos III, no, él ponía en castellano, en español, yo, el rey. Y me llamaba la atención ese yo grande, era un yo de 3 centímetros. Yo, ahí estaba el yo, él era el poder. Y nosotros teníamos un virrey, ni siquiera un rey. Ojalá hubiéramos elegido un rey. Teníamos un virrey, o es decir, un suplente del rey. Éramos una mera colonia y lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo. Hasta tenemos que invitar al candidato fascista para darle oxígeno en su campaña. Porque ¿para qué lo invitamos? Realmente, sí, sería bueno que se hunda. Pues no. Eso ahora lo presenta como un estadista que hasta habla con los presidentes. Lo enaltecemos al Trump invitándolo. ¿A quién se le ocurre? Bueno, yo, el rey. Entonces, esa es la corrupción. El corrupto es el que cree que es la sede del poder y puede entonces hacer lo que quiere. Y por eso domina, y por eso son obedientes. Y el que no es obediente
lo reprime, porque no quiero que me desobedezcan. Pero entonces es el poder no como obediencia, sino como dominación. Y es lo que dice Max Weber, el gran teórico sociológico europeo, que en nuestras universidades se enseña como un gran maestro. Son a veces medio suicidas, porque explicamos la doctrina de los que nos dominan como si fuera la realidad. Desen cuenta ustedes también la política como teoría. Casi todo lo que se enseña de política en ciencias políticas y todo, es una política de dominación. Con esa política no se va a ningún lado. Hay que tener una nueva política que surja. Y entonces, ese que se cree sede del poder, la sede está aquí ahora. Yo soy el poder, no acá. Ahora domina y no es obediente. Y por eso el que no me obedece, le aplico la ley. Pero la ley está hecha en favor de los poderosos, no de los pueblos. Entonces tenemos que empezar a pensar todo de nuevo para tener una teoría que resista a las teorías vigentes, a lo que nos dice la televisión, a lo que nos dice la radio y la mayoría de los diarios, porque todos los medios de comunicación están acá. Y todos sus mensajes de Televisa y demás son para confundir al pueblo y dominar en nombre de la democracia, pero en realidad es la inversión. No escuchan lo que la gente está sufriendo y lo que la gente necesita. Por desgracia, hemos visto en América Latina y en México en especial la corrupción de lo político. Miren lo que ha pasado en Brasil, donde los senadores de un Congreso Nacional como el brasileño, de los cuales el 60% está acusado de corrupción por haberse entrometido en recibir algún tipo de participación ilícita en el caso del Petrobras, que es nuestro Pemex en Brasil. O es decir, el 60% de los senadores están siendo en este momento objeto del Poder Judicial, acusados de ser culpables. Y ellos destituyen a una presidenta que realmente no ha cometido ningún tipo de crimen, ni ningún tipo de corrupción, sino que ha procedido administrativamente para que un fondo que se iba a perder en una distribución del presupuesto se utilizara en otro. Y todos están de acuerdo que eso no puede ser condenado. Sin embargo, como tienen mayoría, la han destituido. Es un caso extremo de corrupción, que los corruptos destituyen a una presidenta que en la juventud participó en un movimiento en la que ofreció hasta su vida. Al tener 19 años, entró en la guerrilla, fue torturada y llegó a ser presidenta con una línea clara ética y es destituida por los corruptos. Hemos llegado a la culminación de la inversión de la política. Pero esto no solo ahí, la Argentina está pasando lo mismo, está pasando lo mismo en partes en Venezuela, y no hablemos de México porque ustedes ya lo saben, y entonces es muy importante a la juventud que se ponga a pensar qué es la política. Porque si la política se corrompe por naturaleza, entonces la gente decente y honesta pues no se va a meter en política. Pero entonces, ¿quiénes se meten en política? Los corruptos. Y después lo sufren los que dijeron, no me meto en la política porque es corrupta. O es decir, es un falso argumento. Habría que decir, está corrupta, bueno, el que tiene pretensión de honestidad tendría que participar para limpiarla. Pero si no lo hacemos, hay consecuencias.
es realmente muy importante pensar qué es la política. Y me gustaría partir de un pequeño ejemplo. Un joven de 17 años, alemán, se llamaba Carlos Marx. Cuando tenía 17 años, rindió su examen de la prepa. En Alemania se llama el Abitur, ser preparatoriano y poder pasar a la universidad. Y la maestra de la lengua alemana, como si fuera entre nosotros la maestra del castellano o del español, les propuso un tema: razones para elegir una profesión. Un buen tema, porque había terminado la prepa y tenía que ahora elegir la universidad. Y sería muy bueno también para un joven que piensa ser político, razones para elegir el comprometerse en política. Pero aún no el que se piensa dedicar a la política como profesión, pero todo ciudadano va a tener que de alguna manera hacerse responsable de las cosas, en el barrio, en la delegación, en la ciudad, en la república. Va a tener que votar, va a tener que adherir o decir: la política está corrupta y yo no intervengo. Al no intervenir, intervienen los corruptos y después va a sufrir las consecuencias. O es decir, que esto vale para todos, los que tengan vocación de política y para los que simplemente sean ciudadanos. Y miren qué interesante, el joven de 17 años, que llegó a ser una personalidad mundialmente conocida, miles de millones de personas han leído su obra y se han transformado por su lectura, Carlos Marx, y al fin elige una. Dice: debo elegir la profesión, miren lo que pone ese joven, una profesión que haga el mayor número de personas felices. Esa es una razón para elegir una profesión. Interesante el joven de 17 años. Elegir una profesión en la que yo pueda hacer felices a mucha gente. No solamente yo y mi familia, sino a mucha gente. Esa sería una vocación fuerte. Y yo pienso que va a ser la vocación de política. El que tenga la vocación de ser un ciudadano, pero más que eso, para dedicar la vida en aquella función que yo hiciera feliz al mayor número de gente. Vean ustedes, eso parece simple, pero no es tan simple. Vamos aumentando, pero la pobreza, o es decir, pareciera que los políticos no se ocupan de la felicidad del pueblo, sino, por desgracia, de su propio bolsillo. Entonces, hay que tener muy claro esto al comienzo de estudiar qué es la política. ¿Qué es la política? ¿En qué consiste la política? Parece algo muy simple, pero es una cosa muy compleja y hay que tenerlo muy claro para poder empezar a cumplir con esa función. Mire, un gran líder y mexicano dice: la política es un noble oficio. Al decir un noble, significa que es un oficio ético, es un oficio propio del ser humano, honesto, no es corrupto. Pero eso es ya una visión positiva y casi ideal de la política. Voy a hablar primero de lo que la política debería ser. Y es, en algunos casos, en los buenos políticos. En el caso de que no sea lo que debería ser, vamos a tener un criterio ya para poder empezar a juzgar la mala política. Entonces hay que pensar despacito, porque por lo general la televisión y las redes y todo dan mucha noticia,
pero no se queda uno a pensar despacio ciertos temas. Creo que la política no es solo un noble oficio. Yo creo que es todavía algo más. Yo diría, mire lo que voy a decir, un sagrado oficio. Porque ¿qué es algo superior a la felicidad de un pueblo? De que la gente se sienta realizada como comunidad. ¿Qué puede ser superior a eso? No hay nada. Es el último fin. Y eso es el fin absoluto. Porque debo ser feliz y realizarme. Pero tampoco me puedo yo realizar sin la realización de mi familia y sin la realización de mi sociedad. Dependemos de los otros. Y si no funcionan los otros, tampoco funcionamos nosotros. Por dar un ejemplo nimio, pues cuando se apaga el gas o la electricidad y tenemos que prender el fuego y no tengo un cerillo ni nada, yo no sé hacer el fuego. ¿Y qué hago si no hace hacer el fuego? Pues ya no puedo hacer la comida. Yo dependo en todo de la comunidad. De tal manera que el que una comunidad sea realizada es también el máximo bien de cada individuo. Por eso, de allá del sur, de Chiapas, nos viene una propuesta muy interesante, muy fuerte, que dice: para nosotros nada, para todos todo. Y ustedes dirán, si para mí nada, que estoy mal entonces, porque dice nada para mí. No, nada para mí solo, pero en el todo, todo. Y yo soy parte del todo, y ahí voy a estar bien. O es decir, el que quiere tirar para su lado contra el todo, al fin lo termina mal, porque al fin es miembro de un país como el nuestro, que se va empobreciendo, que va perdiendo su historia, su dignidad, y que hasta invita a un señor como Trump, no sé para qué realmente, porque es un fascista y además un racista y además habla pésimo de nosotros. ¿Qué es la política? Porque la política no es simplemente un político electo, ni son las elecciones, ni es el poder ejecutivo o legislativo, no es la propaganda, no, es algo mucho más profundo y es algo de lo cual ningún ser humano puede evitar ser parte de la política. Es importante porque debemos entender que la política no es toda la existencia humana, ni todas las actividades, es una, pero muy importante. Entonces yo quiero, en primer lugar, que entendamos esta palabra, campo político. Y el campo es de muchos tipos. Puede haber un campo económico, un campo político, distintos campos donde existimos, donde cumplimos nuestras acciones. Lo voy a representar como si fuera un círculo, pero un círculo en perspectiva, como el disco que se pone en el aparato de discos. Entonces, un campo sería esto, el campo, por ejemplo, político, pero habría otro campo, por ejemplo, que fuera el campo económico, o habría otro campo que sería el campo cultural. Campo, voy a explicarlo. Esos campos son como atravesados por cada uno de nosotros, o es decir, lo atravesamos como de esta manera, como una aguja que atraviesa 3 círculos. Esa flecha soy yo, cada uno de nosotros es un sujeto. Un sujeto que cumple, por ejemplo, acciones en el campo cultural, donde, por ejemplo, estudia la lengua castellana o ve una obra de arte. Un sujeto, cada uno de nosotros,
que va a un negocio y compra algo como parte de un campo económico. O un sujeto, cada uno de nosotros, que va y elige un gobernante en un día de elecciones políticas. En ese caso es un sujeto en el campo político. Son distintos campos. El campo político es uno de los campos de la existencia humana y nosotros estamos habituados a vivir en los distintos campos y sabemos manejarnos. Si por ejemplo ahora estamos en una clase, bueno, ustedes están escuchando, después habrá preguntas, discusión, pero estamos en un campo educativo, si les parece. Pero si estuviéramos en un campo estético de danza, un baile, no estarían tan sentados, sino estarían danzando como miembros de un campo de diversión. Pero hay que saber comportarse, porque si alguien aquí se pone a bailar ahora, le van a decir, bueno, tu acción no tiene sentido, porque estamos en una clase y no en una clase de danza. Entonces, cada campo tiene una lógica, tiene un lenguaje, tiene instituciones, y la política es un campo. Ese campo se dan en la vida cotidiana. Y los niños muchas veces no se dan cuenta de que hay distintos campos y entonces están en un campo, por ejemplo, ahora sentadito un niño de 8 meses que está ahí, nuestro más joven escucha y está muy calladito y no llora ni nada, pero si fuera un poco más grande quizás diría, ¿qué están haciendo esta gente todas sentadas? Pero si fuera a un lugar donde hubiese danza, empezaría a danzar. Pero si se pone a danzar acá, todos le dirían, no, eso no se hace. Y el pobre no sabe cómo se debe comportar en cada campo. El niño está inseguro de cómo se moviliza cada campo. Bien, los campos son cotidianos. Y el campo político es uno de ellos, del que vamos a hablar en todo este curso. Y vamos a preguntarnos qué acontece en ese campo político en el que cada uno de ustedes, somos sujetos, pero cumpliendo una función distinta. En el campo político yo soy elector o elegido, pongamos, pero en el campo económico yo soy comprador o vendedor. En el campo cultural yo soy lector o productor de un texto. Distintas funciones. ¿Cuáles son las funciones del campo político? Primera idea, la política es un campo. Y en esto hay mucha bibliografía y ustedes leerán poca indicación bibliográfica, pero es fácil ir a ver mucho más. Pero un campo no es lo mismo que un sistema. Un sistema es en cada campo una estructura especial. No es lo mismo el sistema político liberal que un sistema socialista político, o mejor, no es lo mismo un sistema capitalista económico que un sistema, por ejemplo, socialista. Es decir, en un campo puede haber distintos sistemas. Tendremos que preguntarnos en su momento en qué sistema político estamos y cuál es la historia de ese campo y cómo funciona para poder entrar a jugar en él. El campo de un sistema mexicano político no es igual que el norteamericano o que el de Kenia, y son muy distintos y hay que saber cómo funciona cada uno y cuál es su historia. Entonces, una cosa es el campo y otra cosa es un sistema, y vamos a tener que ir viendo todos estos aspectos posteriormente. ¿Qué es lo que, voy a usar esa palabra ambigua, qué es lo que tiñe, o es decir, qué es lo que le da color, como si fuera el color rojo que estoy usando,
¿Qué es lo que colorea al campo político? ¿Qué es lo que lo tiñe? O es decir, ¿qué es lo que lo determina como político al campo político, que no es el campo económico, que no es el campo cultural, que no es el campo deportivo también, y campo de esparcionamiento? Hay muchos campos. ¿Qué es lo que lo distingue? Bien, voy a responder avanzándome, y esto sería bueno que se discuta. ¿Qué es la política? Primero, la primera idea: la política se cumple en un cierto campo. Miren lo que les digo. La gente dice el campo político. ¿Qué significa cuando uno dice el campo político? Esto es lo primero. Pero cuidado, algunos creen que la política es hacer solo lo posible sin la afirmación de la vida y sin el consenso del pueblo. Entonces, pura factibilidad, negociación. ¿Para qué? Para tener el poder, para ejercer el poder. ¿Y para qué ejerce el poder? Para ejercerlo, si es que soy limpio, o para enriquecerme si soy sucio. Pero no tiene finalidad, porque no tiene desde el comienzo el fundamento de que voy a ser un representante, o es decir, alguien que en nombre del pueblo, y no el pueblo mismo, cumpla los fines de afirmar la vida como felicidad con el consenso. Tenemos que tener claras las ideas, los jóvenes que se quieran dedicar a esa noble, sagrada función que merece la entrega de la vida. Porque cuando sean viejos mirarán atrás y dirán, hice algo. La mayoría de la gente se muere y lo único que hizo fue vegetar. Ni siquiera pudo hacer cosas buenas y menos transformar las injusticias en felicidad de la gente.